Jane Eyre, escrito por Charlotte Brontë. Capítulo 5. Apenas habían dado las 5 de la mañana del 19 de enero, cuando Bessie trajo una vela a mi cuarto y me encontró ya levantada y casi vestida. Me había levantado media hora antes de su entrada, y me había lavado la cara y puesto la ropa a la luz de una media luna que estaba a punto de ponerse, cuyos rayos se colaban por la estrecha ventana cerca de mi cuna. Aquel día debía dejar Gateshead en una diligencia que pasaba por las puertas de la finca a las 6 de la mañana. Bessie era la única persona levantada. Había encendido un fuego en el cuarto de los niños, donde ahora procedió a prepararme el desayuno. Pocos niños pueden comer cuando están excitados con los pensamientos de un viaje. Yo tampoco podía. Bessie, tras instarme en vano a tomar unas cucharadas de la leche hervida con pan que me había preparado, envolvió unas galletas en un papel y las metió en mi bolsa. Luego me ayudó a ponerme la pelliza y el gorro, y, envolviéndose ella en un chal, salimos del cuarto de los niños. Al pasar por el dormitorio de la señora Reed, dijo: ¿Quiere entrar a despedirse de la señora? No, Bessie. Anoche vino a mi cuna, cuando habías bajado a cenar, y dijo que no era necesario que la molestara por la mañana, ni a mis primos tampoco, y me dijo que recordara que ella siempre había sido mi mejor amiga, y que hablara de ella y le estuviera agradecida en consecuencia. ¿Qué le dijo usted, señorita? Nada, me cubrí la cara con las sábanas y me volví hacia la pared. Eso estuvo mal, señorita Jane. Estuvo muy bien, Bessie. Su señora no ha sido mi amiga, ha sido mi enemiga. Oh, señorita Jane, no diga eso. Adiós a Gateshead, grité mientras cruzábamos el vestíbulo y salíamos a la puerta principal. La luna se había puesto y estaba muy oscuro. Bessie llevaba un farol, cuya luz se reflejaba en los escalones mojados y en el camino de grava empapado por un deshielo reciente. La mañana de invierno era cruda y fría. Mis dientes castañaban mientras bajaba apresuradamente por el camino. Había una luz en la garita del portero. Cuando llegamos, encontramos a la mujer del portero encendiendo el fuego. Mi baúl, que había sido bajado la noche anterior, estaba atado con cuerdas junto a la puerta. Faltaban pocos minutos para las 6, y poco después de que diera la hora, el lejano rodar de ruedas anunció la llegada de la diligencia. Fui a la puerta y observé sus faroles acercarse rápidamente a través de la penumbra. ¿Va sola?, preguntó la mujer del portero. Sí. ¿Y a qué distancia está? 50 millas. ¿Qué camino tan largo? Me extraña que la señora Reed no tema confiarla tan lejos sola. La diligencia se detuvo. Allí estaba, en las puertas, con sus 4 caballos y su techo cargado de pasajeros. El guarda y el cochero apremiaban a voces. Subieron mi baúl, me apartaron del cuello de Bessie, al que me aferraba a besos. Asegúrese de cuidarla bien, le gritó ella al guarda, mientras me subía al interior. Claro, claro, fue la respuesta. La portezuela se cerró de un portazo. Una voz exclamó: «Todo en orden», y partimos. Así fui separada de Bessie y de Gateshead. Así fui arrastrada a regiones desconocidas y, como entonces las consideraba, remotas y misteriosas. Recuerdo poco del viaje. Solo sé que el día me pareció una longitud sobrenatural y me pareció que recorríamos cientos de millas de camino. Pasamos por varias ciudades y en una muy grande la diligencia se detuvo. Desengancharon los caballos y los pasajeros se apearon para comer. Me llevaron a una posada donde el guarda quiso que comiera algo, pero como no tenía apetito, me dejó en una inmensa sala con una chimenea en cada extremo, un candelabro colgado del techo y una pequeña galería roja en lo alto de la pared, llena de instrumentos musicales. Aquí pasé durante mucho tiempo, sintiéndome muy extraña y mortalmente aprensiva de que alguien entrara y me secuestrara, pues creía en los secuestradores, cuyas hazañas habían figurado con frecuencia en las crónicas de Bessie junto al fuego. Por fin, el guarda regresó. Una vez más me acomodaron en la diligencia. Mi protector subió a su propio asiento, hizo sonar su corneta hueca
y partimos traqueteando por la calle empedrada de L. La tarde llegó húmeda y algo neblinosa. A medida que se convertía en crepúsculo, empecé a sentir que nos alejábamos mucho de Gateshead. Dejamos de pasar por ciudades, el paisaje cambió, grandes colinas grises se alzaban en el horizonte. A medida que el crepúsculo se profundizaba, descendimos a un valle oscuro de bosques, y mucho después de que la noche hubiera nublado la vista, oí un viento salvaje que se precipitaba entre los árboles. Arrullada por el sonido, finalmente me quedé dormida. No había dormitado mucho cuando el cese repentino del movimiento me despertó. La portezuela de la diligencia estaba abierta y una persona con aspecto de criada estaba de pie junto a ella. Vi su rostro y su vestido a la luz de los faroles. ¿Hay aquí una niña llamada Jane Eyre?, preguntó. Respondí sí, y entonces me bajaron. Descargaron mi baúl y la diligencia se marchó al instante. Estaba entumecida de tanto estar sentada y aturdida por el ruido y el movimiento de la diligencia. Recobrando mis facultades, miré a mi alrededor. Lluvia, viento y oscuridad llenaban el aire. Sin embargo, distinguí vagamente un muro ante mí y una puerta abierta en él. A través de esta puerta pasé con mi nueva guía. Ella la cerró y echó la llave tras de sí. Ahora se veía una casa o casas, pues el edificio se extendía a lo lejos, con muchas ventanas y luces encendidas en algunas. Subimos por un ancho sendero de guijarros chapoteando en el agua y nos admitieron en una puerta. Luego la criada me condujo por un pasillo hasta una habitación con fuego donde me dejó sola. Me quedé de pie y calenté mis dedos entumecidos sobre las llamas. Luego miré a mi alrededor. No había vela, pero la luz incierta del hogar mostraba a intervalos paredes empapeladas, alfombra, cortinas, muebles de caoba reluciente. Era un salón no tan espacioso ni espléndido como el de Gateshead, pero bastante cómodo. Estaba tratando de descifrar el tema de un cuadro en la pared cuando la puerta se abrió y entró un individuo que llevaba una luz. Otro le seguía de cerca. La primera era una dama alta, de pelo oscuro, ojos oscuros y una frente pálida y ancha. Su figura estaba parcialmente envuelta en un chal. Su semblante era grave, su porte erguido. «La niña es muy joven para ser enviada sola», dijo, dejando su vela sobre la mesa. Me consideró atentamente durante 1 minuto o 2 y luego añadió: «Será mejor que la acuesten pronto. Parece cansada». «¿Estás cansada?», preguntó poniendo su mano en mi hombro. «Un poco, señora». «Y hambrienta también, sin duda. Que cene algo antes de acostarse, señorita Miller». «¿Es la primera vez que dejas a tus padres para venir a la escuela, mi pequeña?». Le expliqué que no tenía padres. Me preguntó cuánto tiempo llevaban muertos, luego qué edad tenía, cuál era mi nombre, si sabía leer, escribir y coser un poco. Entonces me tocó la mejilla suavemente con el dedo índice y diciendo: «Espero que seas una buena niña», me despidió junto con la señorita Miller. La dama que había dejado atrás podría tener unos 29 años. La que iba conmigo parecía algunos años más joven. La primera me impresionó por su voz, su mirada y su aire. La señorita Miller era más corriente, de tez sonrosada, aunque de semblante preocupado, de andar y acción apresurados, como quien siempre tiene una multiplicidad de tareas entre las manos. Parecía, en efecto, lo que después descubrí que era realmente, una submaestra. Guiada por ella, pasé de compartimento en compartimento, de pasillo en pasillo, de un edificio grande e irregular, hasta que, emergiendo del silencio total y algo lúgubre que impregnaba esta parte de la casa que habíamos atravesado, nos encontramos con el murmullo de muchas voces, y al instante entramos en una sala ancha y larga, con grandes mesas de pino, 2 en cada extremo, sobre cada una de las cuales ardían un par de velas, y sentadas alrededor en bancos una congregación de niñas de todas las edades, desde los 9 o 10 años hasta los 20. Vistas a la tenue luz de las velas de cebo, su número me pareció incontable, aunque en realidad no excedía de 80. Iban vestidas uniformemente con vestidos de estameña marrón, de hechura anticuada y largos delantales de tela de Holanda. Era la hora del estudio.
estaban ocupadas repasando la lección del día siguiente, y el murmullo que había oído era el resultado combinado de sus susurradas repeticiones. La señorita Miller me hizo señas para que me sentara en un banco cerca de la puerta. Luego caminó hasta el final de la larga sala y gritó: «Monitoras, recoged los libros de lecciones y guardadlos». 4 chicas altas se levantaron de diferentes mesas y dando la vuelta recogieron los libros y los retiraron. La señorita Miller volvió a dar la orden: «Monitoras, traed las bandejas de la cena». Las chicas altas salieron y regresaron al momento, cada una con una bandeja, con porciones de algo, no sabía qué, dispuesta sobre ella, y una jarra de agua y una taza en el centro de cada bandeja. Se repartieron las porciones, las que quisieron tomaron un trago de agua, siendo la taza común para todas. Cuando me llegó el turno bebí, porque tenía sed, pero no toqué la comida. La excitación y la fatiga me incapacitaban para comer. Ahora vi, sin embargo, que era una fina torta de avena partida en trozos. Terminada la comida, la señorita Miller leyó las oraciones y las clases salieron en fila, de 2 en 2, escaleras arriba. Abrumada a estas alturas por el cansancio, apenas me di cuenta de qué tipo de lugar era el dormitorio, excepto que, como el aula, vi que era muy largo. Esta noche iba a ser compañera de cama de la señorita Miller. Me ayudó a desvestirme. Una vez acostada, eché un vistazo a las largas hileras de camas, cada una de las cuales se llenó rápidamente con 2 ocupantes. En 10 minutos se apagó la única luz y en medio del silencio y la completa oscuridad me quedé dormida. La noche pasó rápidamente, estaba demasiado cansada incluso para soñar. Solo desperté una vez para oír el viento rugir en furiosas ráfagas y la lluvia caer a torrentes y para darme cuenta de que la señorita Miller había ocupado su lugar a mi lado. Cuando volví a abrir los ojos, sonaba una fuerte campana. Las niñas estaban levantadas y vistiéndose. El día aún no había empezado a amanecer y 1 o 2 lamparillas ardían en la habitación. Yo también me levanté a regañadientes. Hacía un frío glacial y me vestí como pude entre tirones. Y me lavé cuando hubo una palangana libre, lo que no ocurrió pronto, ya que solo había una palangana para cada 6 niñas, en los soportes del centro de la habitación. De nuevo, sonó la campana, todas formaron en fila, de 2 en 2, y en ese orden descendieron las escaleras y entraron en el aula fría y tenuemente iluminada. Aquí, la señorita Miller leyó las oraciones, después gritó: «Formad las clases». Siguió un gran tumulto durante algunos minutos, durante los cuales la señorita Miller exclamó repetidamente: «¡Silencio!» y «¡Orden!». Cuando amainó, las vi a todas dispuestas en 4 semicírculos frente a 4 sillas, colocadas en las 4 mesas. Todas sostenían libros en sus manos, y un gran libro como una Biblia yacía sobre cada mesa ante el asiento vacío. Siguió una pausa de algunos segundos, llenada por el murmullo bajo y vago de las voces. La señorita Miller caminaba de clase en clase, acallando este sonido indefinido. Una campana lejana titubeó inmediatamente. 3 damas entraron en la sala, cada una se dirigió a una mesa y tomó asiento. La señorita Miller ocupó la 4ª silla vacía, que era la más cercana a la puerta, y alrededor de la cual se reunían las niñas más pequeñas. A esta clase inferior fui llamada y colocada al final de ella. El trabajo comenzó entonces, se repitió la colecta del día y luego se recitaron ciertos textos de las Escrituras, y a estos le sucedió una prolongada lectura de capítulos de la Biblia, que duró 1 hora. Para cuando terminó este ejercicio, el día había amanecido por completo. La infatigable campana sonó entonces por 4ª vez. Las clases fueron formadas y marcharon a otra sala para desayunar. Qué contenta me puse al ver la perspectiva de conseguir algo de comer. Estaba ya casi enferma de inanición, habiendo comido tan poco el día anterior. El refectorio era una sala grande, de techo bajo y sombrío. Sobre 2 mesas largas humeaban cuencos de algo caliente, que, sin embargo, para mi consternación, desprendían un olor nada apetecible y una manifestación universal de descontento cuando los vapores del rancho llegaron a las fosas nasales de las destinadas
a tragarlo. Desde la vanguardia de la procesión, las chicas altas de la primera clase se alzaron las palabras susurradas. ¡Qué asco! Las gachas se han quemado otra vez. ¡Silencio!, exclamó una voz, no la de la señorita Miller, sino la de una de las maestras superiores, una persona pequeña y morena, elegantemente vestida, pero de aspecto algo hosco, que se instaló en la cabecera de una mesa, mientras una dama más rolliza presidía a otra. Busqué en vano a la que había visto por primera vez la noche anterior. No estaba visible. La señorita Miller ocupaba el pie de la mesa donde yo me sentaba, y una extraña dama de aspecto extranjero y edad avanzada, la profesora de francés, como descubrí después, ocupaba el asiento correspondiente en la otra mesa. Se rezó una larga oración de gracias y se cantó un himno. Luego un criado trajo un poco de té para las maestras y comenzó la comida. Hambrienta y ahora muy débil, devoré 1 o 2 cucharadas de mi porción sin pensar en su sabor, pero una vez mitigada la primera punzada de hambre, me di cuenta de que tenía en las manos un menjurje nauseabundo. Las gachas quemadas son casi tan malas como las patatas podridas. La propia hambruna pronto se harta de ellas. Las cucharas se movían lentamente. Vi a cada niña probar su comida e intentar tragarla, pero en la mayoría de los casos el esfuerzo se abandonaba pronto. El desayuno terminó y nadie había desayunado. Dadas las gracias por lo que no habíamos recibido y cantando un segundo himno, el refectorio fue evacuado hacia el aula. Fui una de las últimas en salir y al pasar por las mesas vi a una maestra tomar un cuenco de las gachas y probarlas. Miró a las otras, todos sus semblantes expresaban desagrado y una de ellas, la robusta, susurró: «¡Cosa abominable, qué vergüenza!». Pasó un cuarto de hora antes de que las lecciones comenzaran de nuevo, durante el cual el aula se sumió en un glorioso tumulto. Durante ese lapso de tiempo parecía estar permitido hablar en voz alta y con más libertad, y ellas usaron su privilegio. Toda la conversación giraba en torno al desayuno, que todas y cada una denostaron sin miramientos. Pobres, era el único consuelo que tenían. La señorita Miller era ahora la única maestra en el aula. Un grupo de chicas mayores de pie a su alrededor hablaba con gestos serios y hoscos. Oí el nombre del señor Blockhurst pronunciado por algunos labios, a lo que la señorita Miller meneó la cabeza con desaprobación, pero no hizo un gran esfuerzo por frenar la ira general, sin duda la compartía. Un reloj en el aula dio las 9. La señorita Miller dejó su círculo y de pie en medio de la sala gritó: «¡Silencio! ¡A vuestros sitios!». La disciplina prevaleció. En 5 minutos la confusa multitud se resolvió en orden, y un silencio comparativo acalló el clamor de Babel de las lenguas. Las maestras superiores reanudaron puntualmente sus puestos, pero aún así todas parecían esperar, dispuestas en bancos a los lados de la sala. Las 80 niñas se sentaban inmóviles y erguidas, parecían una curiosa asamblea, todas con el pelo liso peinado hacia atrás, sin un solo rizo visible, con vestidos marrones de cuello alto y rodeados por una estrecha losa alrededor de la garganta. Con vestidos marrones de cuello alto y rodeados por una estrecha losa alrededor de la garganta, con pequeños bolsillos de tela de Holanda, con una forma parecida al sporran de un Highlander, atados al frente con sus vestidos y destinados a servir como bolsa de labores. Todas también llevaban medias de lana y zapatos de fabricación rústica, abrochados con hebillas de latón. Más de 20, las vestidas con este atuendo, eran chicas ya crecidas, o más bien jóvenes mujeres. Les sentaba mal y daba un aire de extrañeza incluso a las más bonitas. Todavía las estaba mirando y también examinando a intervalos. Las maestras, ninguna de las cuales me agradaba precisamente, pues la robusta era un poco tosca, la morena no poco fiera, la extranjera áspera y grotesca, y la señorita Miller, pobrecilla, parecía amoratada, curtida por el tiempo y agotada por el trabajo. Cuando mientras mi ojo vagaba de rostro en rostro, toda la escuela se levantó simultáneamente, como movida por un resorte común. ¿Qué ocurría? No había oído dar ninguna orden, estaba perpleja. Antes de que pudiera recuperar el juicio, las clases volvieron a sentarse.
pero como todos los ojos se volvían ahora hacia un punto, los míos siguieron la dirección general y se encontraron con el personaje que me había recibido la noche anterior. Estaba de pie al fondo de la larga sala junto al hogar, pues había un fuego en cada extremo. Contempló las 2 filas de niñas en silencio y con gravedad. La señorita Miller, acercándose, pareció hacerle una pregunta, y habiendo recibido su respuesta, volvió a su lugar y dijo en voz alta: «Monitora de la primera clase, traed los globos terráqueos». Mientras ejecutaba la orden, la dama consultada avanzó lentamente por la sala. Supongo que tengo un órgano de veneración considerable, pues aún conservo la sensación de admirado asombro con la que mis ojos siguieron sus pasos. Vista ahora a plena luz del día, parecía alta, rubia y bien formada. Unos ojos castaños con una luz benigna en su iris y un fino trazo de largas pestañas alrededor aliviaban la blancura de su ancha frente. En cada una de sus sienes su cabello, de un castaño muy oscuro, se agrupaban rizos redondos, según la moda de aquellos tiempos, cuando no estaban en boga ni las bandas lisas ni los largos tirabuzones. Su vestido, también a la moda del día, era de paño púrpura, realzado por una especie de adorno español de terciopelo negro, un reloj de oro. Los relojes no eran tan comunes entonces como ahora, brillaba su cinturón. Añada al lector, para completar el cuadro, rasgos refinados, una tez, si bien pálida clara, y un aire y porte majestuosos, y tendrá al menos tan claramente como las palabras pueden darlo una idea correcta del exterior de la señorita Temple. María Temple, como vi después el nombre escrito en un libro de oraciones que se me confió para llevar a la iglesia. La superintendente de Lowood, pues tal era esta dama, habiendo tomado asiento ante un par de globos terráqueos colocados sobre una de las mesas, convocó a la primera clase a su alrededor y comenzó a dar una lección de geografía. Las clases inferiores fueron llamadas por las maestras. Las repeticiones de historia, gramática, etc. continuaron durante 1 hora, siguieron la escritura y la aritmética, y la señorita Temple dio lecciones de música a algunas de las chicas mayores. La duración de cada lección se medía por el reloj, que finalmente dio las 12. La superintendente se levantó. «Tengo unas palabras que dirigir a las alumnas», dijo. El tumulto del cese de las lecciones ya estaba estallando, pero se acalló ante su voz. Continuó. «Esta mañana habéis tenido un desayuno que no habéis podido comer. Debéis de estar hambrientas. He ordenado que se sirva a todas un almuerzo de pan y queso». Las maestras la miraron con una especie de sorpresa. «Será bajo mi responsabilidad», añadió en tono explicativo hacia ellas, e inmediatamente después abandonó la sala. El pan y el queso fueron traídos al momento y distribuidos. Para gran deleite y refrigerio de toda la escuela, se dio entonces la orden: «¡Al jardín!». Cada una se puso un tosco sombrero de paja con cintas de cálico de colores y una capa de frisa gris. A mí me equiparon de manera similar y, siguiendo la corriente, salí al aire libre. El jardín era un amplio recinto rodeado de muros tan altos que excluían cualquier atisbo de vista. Una galería cubierta corría por un lado y anchos paseos bordeaban un espacio central dividido en veintenas de pequeños arriates. Estos arriates estaban asignados como jardines para que las alumnas los cultivaran, y cada arriate tenía una dueña. Cuando estuvieron llenos de flores, sin duda se veían bonitos, pero ahora, a finales de enero, todo era desolación invernal y decadencia parda. Me estremecí mientras estaba de pie y miraba a mi alrededor. Era un día inclemente para el ejercicio del aire libre, no positivamente lluvioso, pero oscurecido por una neblina amarillenta y lloviznosa. Todo bajo los pies seguía empapado por las inundaciones de ayer. Las más fuertes de las niñas corrían y participaban en juegos activos, pero varias, pálidas y delgadas, se agrupaban en busca de refugio y calor en la galería, y entre estas, mientras la densa niebla penetraba en sus tiritantes cuerpos, oí con frecuencia el sonido de una tos cavernosa. Hasta el momento no había hablado con nadie, ni nadie parecía fijarse en mí. Estaba bastante sola, pero a este sentimiento de aislamiento estaba acostumbrada, no me oprimía mucho. Me apoyé en un pilar de la galería,
Me ceñí bien mi manto gris y, tratando de olvidar el frío que me atenazaba por fuera y el hambre insatisfecha que me roía por dentro, me entregué a la tarea de observar y pensar. Mis reflexiones eran demasiado indefinidas y fragmentarias para merecer ser registradas. Apenas sabía todavía dónde estaba. Gateshead y mi vida pasada parecían haberse alejado a una distancia inconmensurable. El presente era vago y extraño, y el futuro no podía formar ninguna conjetura. Miré alrededor del jardín, de aspecto conventual, y luego hacia la casa, un gran edificio, la mitad del cual parecía gris y antiguo, la otra mitad completamente nueva. La parte nueva, que contenía el aula y el dormitorio, estaba iluminada por ventanas de menejillos y celosías, que le daban un aspecto de iglesia. Una lápida de piedra sobre la puerta llevaba esta inscripción: Institución Lowood. Esta parte fue reconstruida en el año de Nuestro Señor por Naomi Blockhurst, de Blockhurst Hall, en este condado. Así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. San Mateo, versículo 16. Leí estas palabras una y otra vez. Sentí que les correspondía una explicación y fui incapaz de penetrar plenamente su significado. Todavía estaba meditando sobre el significado de institución y tratando de establecer una conexión entre las primeras palabras y el versículo de las Escrituras, cuando el sonido de una tos justo detrás de mí me hizo girar la cabeza. Vi a una niña sentada en un banco de piedra cercano. Estaba inclinada sobre un libro en cuya lectura parecía absorta. Desde donde yo estaba podía ver el título. Era Rasselas, un nombre que me pareció extraño y por consiguiente atractivo. Al pasar una hoja, acertó a levantar la vista y le dije directamente: ¿Es interesante tu libro? Ya había formado la intención de pedirle que me lo prestara algún día. Me gusta, respondió tras una pausa de 1 o 2 segundos durante los cuales me examinó. ¿De qué trata? Continué. Apenas sé de dónde saqué la osadía para entablar así una conversación con una extraña. El paso era mi contrario a mi naturaleza y a mis hábitos, pero creo que su ocupación tocó una fibra de simpatía en alguna parte, pues a mí también me gustaba leer, aunque de un tipo frívolo e infantil no podía digerir ni comprender lo serio o sustancial. «Puedes mirarlo», replicó la niña ofreciéndome el libro. Así lo hice. Un breve examen me convenció de que el contenido era menos atractivo que el título. Rasselas parecía aburrido para mi gusto trivial. No vi nada sobre hadas, nada sobre genios. Ninguna variedad brillante parecía extenderse sobre las páginas densamente impresas. Se lo devolví. Ella lo recibió tranquilamente, y sin decir nada estaba a punto de volver a sumirse en su anterior estado de ánimo estudioso. De nuevo, me aventuré a molestarla. ¿Puedes decirme qué significa lo que está escrito en esa piedra sobre la puerta? ¿Qué es la institución Lowood? Esta casa donde has venido a vivir. ¿Y por qué la llaman institución? ¿Es diferente de otras escuelas de alguna manera? Es en parte una escuela de caridad. Tú y yo y todas las demás somos niñas de caridad. Supongo que eres huérfana. ¿No han muerto tu padre o tu madre? Ambos murieron antes de que yo pueda recordar. Bueno, todas las niñas aquí han perdido a uno o a ambos padres, y esto se llama una institución para educar huérfanas. ¿No pagamos dinero? ¿Nos mantienen gratis? Pagamos, o nuestros amigos pagan 15 libras al año por cada una. Entonces, ¿por qué nos llaman niñas de caridad? Porque 15 libras no es suficiente para la manutención y la enseñanza, y la diferencia se cubre con donaciones. ¿Quién dona? Diferentes damas y caballeros de buen corazón de esta vecindad y de Londres. ¿Quién fue Naomi Blockhurst? La dama que construyó la parte nueva de esta casa, como registra esta lápida, y cuyo hijo supervisa y dirige todo aquí. ¿Por qué? Porque es el tesorero y gerente del establecimiento. Entonces, ¿esta casa no pertenece a esa dama alta que lleva un reloj y que dijo que íbamos a tomar pan y queso? ¿A la señorita Temple? Oh no, ojalá fuera así.
Ella tiene que responder ante el señor Blockhurst por todo lo que hace. El señor Blockhurst compra toda nuestra comida y toda nuestra ropa. ¿Vive él aquí? No, a 2 millas de aquí, en una gran mansión. ¿Es un buen hombre? Es un clérigo y se dice que hace mucho bien. ¿Dijiste que esa dama alta se llama señorita Temple? Sí. ¿Y cómo se llaman las otras maestras? La de mejillas rojas se llama señorita Smith, se ocupa de las labores y corta los patrones, pues nosotras hacemos nuestra propia ropa, nuestros vestidos y pellizas y todo. La pequeña de pelo negro es la señorita Scatcherd, enseña historia y gramática y escucha las repeticiones de la segunda clase. Y la que lleva un chal, tiene un pañuelo atado a un lado con una cinta amarilla, es Madame Pierrot, viene de Lille, Francia, y enseña francés. ¿Te gustan las maestras? Bastante. ¿Te gustan la pequeña de pelo negro y la Madame? No puedo pronunciar su nombre como tú. La señorita Scatcherd es impulsiva, debes tener cuidado de no ofenderla. Madame Pierrot no es una mala persona. Pero la señorita Temple es mejor, ¿no es así? La señorita Temple es muy buena y muy inteligente, está por encima de las demás porque sabe mucho más que ellas. ¿Lleva mucho tiempo aquí? 2 años. ¿Eres huérfana? Mi madre ha muerto. ¿Eres feliz aquí? Haces demasiadas preguntas, te he dado suficientes respuestas por el momento. Ahora quiero leer. Pero en ese momento sonó la llamada para la cena. Todas volvíamos a entrar en la casa. El olor que ahora llenaba el refectorio era apenas más apetitoso de lo que había deleitado nuestras fosas nasales en el desayuno. La cena se sirvió en 2 enormes recipientes de hojalata, de los que se elevaban un fuerte vapor con olor a grasa rancia. Descubrí que el rancho consistía en patatas mediocres y extraños jirones de carne de color herrumbroso, mezclados y cocinados juntos. De esta preparación se asignó un plato tolerable y abundante a cada alumna. Comí lo que pude y me pregunté si la comida de todos los días sería así. Después de la cena, nos trasladamos inmediatamente al aula. Las lecciones se reanudaron y continuaron hasta las 5 en punto. El único acontecimiento notable de la tarde fue que vi a la niña con la que había conversado en la galería ser expulsada con deshonor de una clase de historia por la señorita Scatcherd y enviada a permanecer de pie en medio de la gran aula. El castigo me pareció en alto grado ignominioso, especialmente para una chica tan mayor. Parecía tener 13 años o más. Esperaba que mostrara signos de gran angustia y vergüenza, pero para mi sorpresa no lloró ni se sonrojó. Serena, aunque grave, permaneció de pie en el centro de todas las miradas. ¿Cómo puede soportarlo tan tranquilamente, tan firmemente?, me pregunté. Si yo estuviera en su lugar, me parece que desearía que la tierra se abriera y me tragara. Parece como si estuviera pensando en algo más allá de su castigo, más allá de su situación, en algo que no está a su alrededor ni ante ella. He oído hablar de soñar despierto. ¿Está soñando despierta ahora? Sus ojos están fijos en el suelo, pero estoy segura de que no lo ven. Su vista parece haberse vuelto hacia adentro, haber descendido a su corazón. Está mirando lo que puede recordar, creo, no lo que está realmente presente. Me pregunto qué clase de chica será, si buena o mala. Poco después de las 5 de la tarde tuvimos otra comida que consistía en una pequeña taza de café y media rebanada de pan moreno. Devoré mi pan y bebí mi café con deleite, pero me habría alegrado de recibir otro tanto, todavía tenía hambre. Siguió media hora de recreo, luego estudio, luego el vaso de agua y el trozo de lata de avena, las oraciones y a la cama. Tal fue mi primer día en Logos.